Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en su programa Sinergia CEFIA, un programa que es producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica al servicio de toda la ciudadanía costarricense. Este sábado vamos a aprovechar para hablar sobre temas muy recurrentes en nuestras casas que no deberían estar ocurriendo, valga la redundancia, pero que les vamos a ayudar a evitarlas, a prevenirlas para que no termine en un incidente o un accidente. Así que vamos a conversar esta tarde con la ingeniera Andrea Zúñiga Montero, jefe de la Oficina de Control de Instalaciones Electromecánicas del CEFIA. Muy buenas tardes, doña Andrea. Hola, Teresita, muchísimas gracias por invitarme, encantada de estar aquí. Es importante, siempre es importante reafirmar y recordar nuestra instalación eléctrica tiene que estar segura y nosotros tenemos que estar seguros en nuestros hogares. Claro, y bueno, y por eso, qué bueno que lo aclaró, vamos a hablar justamente de cómo prevenir algunas situaciones lamentables a nivel eléctrico en nuestras viviendas, que es en nuestro lugar más seguro, más cómodo, donde deberíamos prevenir muchas cosas y a veces las normalizamos, ¿verdad? Y creo que ese es como el principal mensaje que tenemos que dejarle hoy a todos nuestros televidentes, Andrea, sobre la necesidad de prevenir incidentes en nuestras viviendas. Exacto, normalizamos muchísimas cosas. Nos normalizamos la falta de mantenimiento, creemos que nuestras casas no requieren mantenimiento, estamos muy familiarizados con el mantenimiento industrial, con el mantenimiento comercial, porque es el día a día de profesionales y porque tenemos profesionales a cargo. Obviamente muchísimas personas no tenemos la cercanía de un ingeniero con conocimiento cerca de nuestra familia o de nuestros hogares y creemos que es normal no darle mantenimiento a nuestras casas. Si existe, sí para todos nosotros es familiar el tema de démosle mantenimiento a los techos antes de las lluvias, la pintura necesita mantenimiento por el tema de humedad, pero como las instalaciones eléctricas o electromecánicas de nuestras casas no están tan a la vista, creemos que no. Las instalaciones eléctricas a veces solo las atendemos cuando fallan. Y cuando ya fallan es tarde en el caso de las instalaciones eléctricas porque puede caer en un conato o puede caer en una falla que obviamente es un desperfecto en un electrodoméstico, o sea, es una reacción en cadena cuando nosotros no damos mantenimiento a nuestra instalación. Ahora, Andrea, para ponernos en contexto sobre este tema tan particular de las instalaciones eléctricas y electromecánicas seguras, cuando pensamos en todo esto, desde el punto de vista del CEFIA y de la jefatura de la OFICE que vos representas, ¿cuáles son esos errores más comunes que se presentan en nuestras viviendas desde este punto de vista de las instalaciones electromecánicas? Vamos a ver, nosotros tenemos dos aristas en una instalación eléctrica en una residencia. Una es la instalación eléctrica, lo que nosotros llamamos tubos, cables, tableros eléctricos o centros de distribución, o sea, donde tenemos los breakers, ¿verdad? Eso es la instalación eléctrica, es casi lo que no vemos. Llegamos hasta el receptáculo, hasta el tomacorriente, ¿verdad? Eso es un lado. Pero tenemos otro lado, que es parte de nuestra instalación eléctrica, pero también es poco controlada y dejamos de darle importancia. Y es el aparato, el electrodoméstico, el cable del celular, todo eso que conectamos a nuestra instalación eléctrica. Entonces, en muchísimas ocasiones decimos, es que yo tengo una instalación eléctrica perfecta, pero ¿cómo está mi aparato eléctrico? ¿Cómo está el cable que me lo conecta? ¿Cómo está ese cable con el que alimento el celular? Es más, ¿hasta dónde pongo el aparato que estoy cargando? O el equipo que estoy cargando, ¿verdad? Entonces, si hablamos de instalaciones eléctricas, obviamente tenemos una ventaja, y es que en el caso de una instalación eléctrica en mal estado, muchísimas veces podemos confiar que si tenemos una buena instalación eléctrica, el disyuntor va a disparar por temperatura, por sobrecarga. Cuando hablamos de sobrecarga es que conecté demasiadas cosas a un mismo punto, entonces el disyuntor va a disparar. Bueno, qué bien, disparó. ¿Una señal de alerta? Sí. ¿Una señal de atención? Sí. Necesita mantenimiento. No es que subo el breaker y la vida sigue, no, los breakers se disparan por algo. Sí, ya ahí hay una señal de atención, algo está pasando. La temperatura es un factor importante, a veces hemos llegado a residencias y tocamos el toma y el mismo toma está caliente. Y uno dice, bueno, la mayoría de los casos, sin poder dar un diagnóstico específico, porque todo debe ser revisado, son terminales flojas.
pero nosotros creemos que la terminal floja es allá en la caja de breakers. Terminales flojas es en todo, en la conexión de la lámpara, en la conexión del tomacorriente. Eso que a veces uno llega y dice que la pastilla se mueve mucho. La instalación eléctrica no se debe mover. En el caso de los tomacorrientes no se debe mover. Eso que uno desconecta y como que se le vino el toma, dice uno, ¿verdad? Eso es sumamente inseguro porque yo puedo quedar con partes vivas expuestas, ¿verdad? Y peor si tratamos de arreglarlo, ¿verdad, Andrea? Porque ahora que vos decías del tema de los conectores, de cuando vamos a cargar el celular, o incluso, qué sé yo, un parlante, hasta un electrodoméstico, ¿verdad? Es muy común que la gente también, cuando quiere conectar varias cosas, tome una instalación, ¿verdad? Traiga una instalación de más para poder agregarla, y ese es otro tema, la calidad de esa instalación, que generalmente a veces está caliente también, ¿verdad? De la sobrecarga que está teniendo y la calidad de esa misma instalación, ¿verdad? Sí, cuando te referís a instalación, tal vez nosotros lo relacionamos mucho al uso de extensiones, regletas, lo relacionamos al hecho de, bueno, de las lucecitas de Navidad, que ahora dejaron de ser lucecitas de Navidad, sino ya tenemos una decoración tipo guirnalda como parte de nuestra instalación eléctrica. A veces hasta creemos que son instalaciones solares, son seguras. Es una instalación eléctrica desde otra fuente, claro, ¿verdad? Entonces... y te agrego ahí lo que estás diciendo, porque eso es muy común y sé que en sus casas también muchos se van a relacionar. Dejan esa instalación navideña de una vez prevista para encenderla en diciembre. O sea, pasa todo el año colocada en esa vivienda. Curioso que me lo digas porque justo ayer íbamos de camino para inspección y claramente nosotros todo lo vemos en un lenguaje técnico y venía escuchando un programa de radio y decía la periodista, ay, es que vi las luces navideñas todavía instaladas y yo dije, déjelas y ya casi estamos en Navidad. Y yo decía, ¿cómo hago para escribirle y decirle, no hagan eso, por favor? Muchísimos cables están hechos solo para estar instalados temporalmente. Los cambios de temperatura, nosotros el proceso de expansión, contracción, o sea, aumento y que bajan las temperaturas, el proceso de humedad daña el cable, no todos los cables están hechos para aguantar eso. Entonces, a la hora que realmente sí las vamos a estar conectando y las dejamos 3 horas, 4 horas conectadas en la noche, ya ellas tienen un fallo. Y es más, hay un montón de cosas que nosotros podemos detectar sin necesidad de ser profesionales, aunque después tengamos que llamar a un profesional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo agarro un cable y está relativamente tostado o cambia el color, tenemos ese verde de verdad que recién desempacamos, pero tiene una tonalidad que nosotros le llamamos como una tonalidad como sulfatada, como cuando tenemos manchas de agua. Ahí es que el cable ya ha sufrido un cambio. ¿Qué pasa? Que nosotros, los ingenieros electromecánicos, eléctricos y de mantenimiento, nos cuidamos mucho de la calidad del cable, porque entonces, veámoslo como un accidente típico. Yo pongo un cable y me tropiezo. Si la calidad del aislamiento no es segura, el cable se puede cortar. ¿Y cuál parte queda viva? ¿Cómo me aseguro que no esté viva? Nosotros le llamamos a la parte viva que eso está energizado. Entonces, en el mero tropiezo de alguien, niño, adulto, lo que sea, eso puede quedar energizado. Entonces, de ahí es que nosotros siempre hacemos un llamado de atención a decir, el cable, cuidemos los cables, pero los cables no solo son parte de la instalación eléctrica, es el cable del celular, el cable del coffee maker, el cable del hornito, todos esos cables hay que uno saber cómo lo conecté, cuándo lo debo desconectar, ¿verdad? Porque eso es otro punto. El cable puede estar en perfecto estado, pero ¿por qué no desconectamos los electrodomésticos cuando los dejamos de usar? Si el mismo manual de los electrodomésticos es de un uso. Usted lo utiliza, hace su café, se toma su café, desconecta. Porque para eso son los electrodomésticos. También hasta la posición en la que los ponemos. A veces ponemos electrodomésticos que obviamente por las necesidades de la cocina lo tengo cerca de fuentes de agua, pero los dejo ahí todo el día sin necesidad, porque yo creo que el error más común que nosotros hemos notado, y todos lo tenemos que hacer si hacemos un examen de conciencia, nunca desconectamos las cosas. Y el típico es el celular, o cargamos el celular a la par de las almohadas. Recuerden, ahora tenemos las tecnologías con las que trabajamos ahora son todas en baterías, en su mayoría de litio. Hay diferentes tipos de baterías, pero la batería de litio se va a calentar.
O sea, es parte de su proceso. Ella tiene temperatura, o sea, depende de dónde la carguemos. Ahora también, yéndonos al tema de las tecnologías de carros eléctricos que tenemos cargados, pues obviamente ellos tienen un sistema de seguridad donde ya el carro se termina de cargar y se desconecta, pero no todas las baterías tienen eso. Y pensamos que por ser pequeñita, no necesitamos hacer eso. Entonces, obviamente, si tenemos estos power bank, las baterías se cargó, se desconectó. ¿Dónde la voy a almacenar? Ok, no la tengo conectada, pero no puedo dejar una batería de litio de estas de respaldo que andamos para los celulares dentro de un carro caliente. O sea, es batería, pues caliente, ¿verdad? Entonces, son temas de cultura y de conciencia, más que de cultura, de lo que nos podemos poner en riesgo por una simpleza de no entender cómo estamos usando nuestras instalaciones. Ahora bien, obviamente todo eso queda aparte, por eso te decía que son dos aristas, la instalación y el usuario. Yo le llamo el usuario final, la conciencia del usuario final de que puedo tener una instalación perfecta, pero también tengo que saber cómo utilizarla. Claro. Ahora se me venía a la mente también porque, bueno, obviamente hablamos de los dispositivos electrónicos, donde también ya nuestros hijos, ¿verdad?, sobrinos, nietos y demás, también están haciendo uso de la tecnología y es muy común verlos también cargando, ¿verdad? Un tema de seguridad ahí también con los chicos, pero también se dan esas pequeñas reparaciones en la casa, poniendo el ejemplo también de esas extensiones, por eso ponía el ejemplo de que tomamos una extensión, una regleta y la sobrecargamos también, ¿verdad?, de muchos elementos, porque necesitamos todo cargado, porque necesitamos utilizar el microondas al mismo tiempo, necesitamos utilizar el celular al mismo tiempo, porque todo nos urge, ¿verdad? Pero difícilmente también nos fijamos en la calidad que tiene esa extensión, ¿verdad? O incluso puede ser que algún cablecillo esté por ahí reventado y nos atrevemos a ponerle una cinta la que nos encontremos. Sí, te lo mencionaba ahora, hay un tema de mi conciencia, ¿verdad? Y un tema de que simplificamos muchísimas veces las cosas pequeñas. Es un cable pequeño, entonces yo le puedo poner una cinta. Los materiales eléctricos, y nosotros hemos hablado muchísimas veces aquí y tenemos mucho el estandarte del equipo certificado. La certificación está dada para esa prueba. Se probó ese equipo, cable, material para la peor de sus condiciones por un laboratorio certificado de tercera parte. O sea, no es el usuario, no es el mismo el que lo construyó, sino es un ente que prueba para las peores condiciones. Ok, ya lo probé, lo tengo. Por alguna condición, él falló por falla mecánica, o sea, se cortó, se raspó, se rompió, el típico de las terminales. Y creemos que reparándolo nosotros, todo bien. Y no, lo que pasa es que entonces, ¿cómo se comporta ese equipo material para cuando hay una sobrecarga o para cuando hay temperatura? No sabemos porque la reparación ya quitó la certificación. Entonces, eso sí es un llamado de atención y también lo he dicho aquí, la frase se ha dicho muchas veces en las partes eléctricas, prácticamente es dañado, cambiado. O reparado por personal técnico calificado. Ahí es donde uno dice que le pongo tape, ojalá le pongan tape eléctrico, ¿verdad? Y uno dice, bueno, por lo menos es tape eléctrico, pero no es eso lo que nosotros nos estamos encontrando a nivel residencial en nuestras inspecciones. ¿Qué cuidados tenemos que tener sobre las instalaciones eléctricas de nuestras viviendas? Seguimos conversando sobre este tema acá en Sinergia CEFIA. Jornadas Técnicas CEFIA 2025. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus 5 colegios miembros, en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPER, y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Conversaremos sobre congestionamiento vial, gestión de residuos sólidos, ciberseguridad, rehabilitación de infraestructura tras emergencias, acueductos y agua potabilizada. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada en las redes sociales del CEFIA.
Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. La cita es todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Recuerde, Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Andrea, otro de las situaciones que generalmente es lo más común, y vos iniciabas en el programa hablando sobre el tema del mantenimiento, y es que pensamos en mantenimiento, sí, de muchas partes de nuestra casa, menos en la eléctrica, así como hacer mantenimiento a nuestro vehículo, ¿verdad? Pero este es uno de los aspectos en que casi nunca pensamos. Y también a veces pensamos puede ser muy costoso, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría tal vez que abordáramos un poco de este tema de la importancia del mantenimiento, más allá porque conocemos, bueno, la casa de mis papás son de 30 años, por ejemplo, cada cuánto debería estar dándose ese mantenimiento, o igual, si recién acaba de comprar una vivienda o acaba de construir una vivienda, cada cuánto es lo que se recomienda, cada cuánto tiempo es que se recomienda hacer un mantenimiento o revisión a la instalación eléctrica de mi casa. Vamos a ver, eso está normado, o sea, la misma NFPA que nos cubre a nosotros nos dice que dependiendo del uso del inmueble, así se determinan las fechas. Entonces, más o menos en una residencia cada año yo debería pasar por un mantenimiento. Y tenés razón, a veces cuando nos referimos a la palabra de mantenimiento eléctrico técnico, llamamos a eso debe ser carísimo. Y a veces es simplemente la simpleza, valga la redundancia, de socar terminales. Es abrir un tablero y socar las terminales, porque te lo decía al principio, muchísimas veces las fallas eléctricas son por terminales flojas, o sea, nosotros llamamos terminales flojas al tornillo flojo. ¿Qué pasa? Que se afloja, hace un falso contacto y empieza a calentar. Entonces, un mantenimiento preventivo en una instalación eléctrica, en la mayoría de los casos, es un tema de resocar terminales, quitarles el polvo, y todo el mundo me va a decir, pero eso es limpieza. No es mantenimiento. Y les voy a explicar por qué. Cuando yo tengo una terminal floja o una terminal sucia, el polvo se pega a los cables. Entonces ya ahí es donde me hace falso contacto. Por eso es que nosotros somos tan quisquillosos con el tema de aperturas en la instalación eléctrica, de protegerse de daño mecánico. A veces mantenimiento es quitar roedores, la típica lagartija que se queda pegada en las terminales, porque es un lugar calientito, claramente. ¿Qué pasa? Eso me genera falsos contactos. Entonces, hay que quitarse la idea de que el mantenimiento es caro. El mantenimiento preventivo es lo más barato que vamos a encontrar, porque si yo agarro una rutina, es prácticamente llamar a un técnico, hacer desconexión, resocar terminales, revisar que todo esté limpio, ajustar tomas y listo. El mantenimiento correctivo podría ser cambiar breakers, cambiar tomas, el típico toma que se derrite. ¿Has visto estas pastillas como que se derrite? DJ, ¿cuánto me cuesta un toma? Un toma de buena calidad certificado podría llegar a ser más costoso que una visita de un técnico que me dice voy a desconectarle para poder resocarle terminales, que todo esté etiquetado y limpieza de los equipos eléctricos. Claro. Se me había quedado una preguntilla por ahí perdida cuando comenzamos a hablar de esos errores comunes, Andrea, y me gustaría también que podamos contárselo a los costarricenses, porque sé también que muchos nos identificamos con esto. ¿Qué pasa cuando es recurrente, por ejemplo, cuando se nos empiezan a quemar electrodomésticos o artefactos en la casa? ¿Esto obedece a un fallo eléctrico específicamente? Vamos a ver, la razón de que algo se nos empiece a quemar recurrentemente es una evidencia de algo en la fuente, que podría ser, que sea algo en la fuente que nosotros, pero eso no lo podemos determinar hasta no estar en el sitio. Ahí es cuando nosotros empezamos a ver estas luces que parpadean y qué raro, ese toma siempre me falla, ¿verdad? Si compras equipo y material certificado, es muy difícil que se te vaya a estar fallando si no es que tenés un error en la instalación o en la fuente. Pasa muchísimas veces que llamamos a las compañías de distribución porque, hey, es que yo tuve un bajonazo de voltaje, ¿verdad? Ese es es que yo tengo picos de voltaje, entonces se me están quemando las cosas. Los picos tienen una razón.
pero siempre, en todos los casos, hay que ser evaluado por un profesional para decir, esta es la razón. ¿Qué pasa? Que nosotros ya ahí son mediciones de voltaje, mediciones de corriente, a veces hace hasta corrientes de fuga. Lo que nosotros llamamos corrientes de fuga es que mi tierra no está bien. Entonces, a veces creemos que nuestra instalación eléctrica es solo lo de adentro y lo de afuera es muy importante. Esa puesta a tierra debe ser revisada cada cierto tiempo para ver que está cumpliendo su deber. Y si ella no está bien, empieza a hacer llamados de atención de ese tipo, se me empiezan a quemar las cosas. ¿Por qué? Porque el breaker no va a disparar. Si la tierra no está bien, las protecciones no van a disparar. Claro, y también es muy común que cuando nos ocurre eso, bueno, pues dejamos de utilizarlo, ¿verdad? Y entonces estamos sobrecargando también otras áreas, ¿verdad? Y lo comento porque, bueno, a mí me ha pasado y sé que muchos en sus casas posiblemente también, y entonces simplemente dejamos de utilizarlo y lo que hacemos es pasar o el microondas o el coffee maker para otro lugar y hacemos de la vista gorda de ahí. Al final tengo otro lugar donde podría eventualmente conectarlo y dejo ese toma quieto, ¿verdad? Para evitar. Pero mi pregunta hacia esto sería, si estamos ahí agravando la situación, ¿verdad? Por omitir justamente utilizarlo nada más y estoy utilizando otro toma, si estoy haciendo efectivamente una sobrecarga. Siempre que vayas a conectar electrodomésticos y poniendo extensiones o poniendo regletas, si no lo dimensionas bien podrías sobrecargar. O sea, eso podría pasar si tengo el toma dañado o no tengo toma dañado. Es un tema de conciencia de cuánto estoy conectando en esa terminal. O sea, los valores de tomacorrientes normales andan por los 15 amperios, 20 amperios. Eso es lo que yo puedo conectar ahí. Ahora bien, en uso residencial, ¿verdad? Yo le digo a cualquier otro profesional, vea, usted no puede conectar. Bueno, pero voy un segundo, ¿cuántos son 15 amperios? Un teléfono son 15 amperios, un microondas, ¿cuánto es, verdad? Entonces, ¿qué es importante? Entender que si la regleta tiene cierta cantidad de salidas, cúmplalas, no ponga más que eso. Entender que hay cargas en mi casa que uno dice, yo no debería hacer eso. Por ejemplo, yo no debería conectar un microondas a una regleta con más cosas, porque es un disparo normal. En microondas el arranque es fuerte, entonces no debería ser el equipo que escoja para pegarlo con más equipos. Todos hemos vivido el típico disparo de que prendo el coffee maker y enciendo el microondas y se dispara. Ese es el típico, ese no falla, ¿verdad? Y uno dice, no, es que el microondas normalmente debe ir en un toma especial porque él tiende a hacer un arranque rápido, lo que nosotros llamamos un encendés y es una subida de corriente rápida. Entonces, ese siempre va a ser un disparo. Hay equipos electrodomésticos que uno dice, bueno, ok, vamos, los celulares son de bajo consumo, el mismo coffee maker uno a veces, normalmente yo sí les voy a dar este tip. En las cocinas, traten de no usar las regletas, porque son equipos que tienen, si no son motores que de este tipo, de los microondas, que generan temperatura, también tenés el coffee maker, la freidora de aire, el hornito. Cuando tenés resistencias, normalmente consumen en poco tiempo, pero normalmente consumen más que que el televisor, que los celulares, que las lamparitas. Entonces obviamente vas a sentir que esto o se calienta o se disparó el breaker. Antes de finalizar, Andrea, me gustaría también que ahorquemos un poco en esta época que estamos de lluvias, que estamos un poco ventosos también, ¿verdad? Que tenemos fuertes vientos reportados en distintas zonas del país. ¿Qué tipo de cuidados también deberíamos tener desde este punto de vista del tema de las instalaciones eléctricas, todo el tema eléctrico de nuestra casa? Vieras, Tere, que cuando ustedes me invitaron a hablar de las cosas que estamos viendo más comunes y que las estamos viendo en la Oficina de Control de Instalaciones Electromecánicas, que me han llegado a preocupar últimamente es el uso de cables que no están hechos para eso. Entonces les voy a dar el ejemplo y es muy común verlo. Ustedes me van a decir, yo eso siempre lo veo. Este cable que nosotros le llamamos el triplex, que son los dos cables y el desnudo de aluminio, que es el que normalmente nos da la empresa de distribución, para conectarnos a nuestra casa y de ahí seguir con nuestra instalación. Este cable es un cable que solo puede estar expuesto. Y
Y aquí, aprovechando el espacio, lo estamos viendo mucho entubado. Y abrimos cajas de breakers y estamos viendo este cable entubado. Eso es temperatura, mal uso. Y lo que pasa es que ese mismo cable lo estamos viendo entre los techos de las viviendas, entre los techos o sobre los techos. No quería irme sin aprovechar esa pregunta y decirles, tengamos cuidado con el uso del cable triplex, porque se está instalando y lo están instalando muchísimas veces técnicos como si fuera una solución por costos, pero él solo puede estar expuesto. Entonces ese y es una de las principales causas de incendio porque calienta muchísimo, no está hecho para estar entubado. Principal alerta, ¿qué pasa? ¿Por qué aprovecha esto? Porque por el viento él empieza a tocar la lámina metálica, vamos, cables energizados más lámina metálica, es de gran riesgo. Aparte que por su peso, si yo no lo instalo bien, él empieza a tocar con las terminales, o sea, es una mala mezcla, el mal cable, mal usado y obviamente con las condiciones climáticas donde tengo cantidad de lluvia y utilizan ese cable y hasta se me están metiendo agua en los tableros cuando utilizo ese tipo de instalaciones. Obviamente, revisar que las instalaciones eléctricas exteriores sean las adecuadas para uso exterior. Sí existen, aunque decimos siempre que la electricidad y el agua no van, no, pero lo que pasa es que ahora tenemos materiales certificados para el uso en exteriores y que son perfectamente seguros. Bueno, sobre todo para nosotros es importante indicar, Andrea, que como lo hablamos desde muchos programas que hemos abordado de esas temáticas, la importancia de poder dejarse asesorar por un profesional en el área para que pueda hacer esas revisiones debidas y evitar también este tipo de situaciones que lamentablemente, ¿verdad? Tenemos en noticias negativas de que ha ocurrido un incendio o tenemos pérdidas humanas, ¿verdad? También, que eso es justamente lo que buscamos, evitar, prevenir que este tipo de situaciones ocurran. Muchas gracias, Andrea, por habernos acompañado. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Igualmente, y a ustedes en su casa también, muchas gracias. Mucho cuidado con todos estos tips que hemos dado el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué cosas tenemos que prevenir en nuestras viviendas para los temas de cuidados en instalaciones eléctricas de nuestras viviendas? Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado.